Llevamos décadas escuchando voces alienígenas, esperando una señal clara e inconfundible proveniente de las estrellas. Un saludo, una baliza, un hola cósmico. Y no hemos escuchado nada. O eso creemos. ¿Y si la galaxia no está en silencio? ¿Y si está llena de actividad? Energía fluyendo, estrellas apagándose, pulsos destellando. Y nosotros lo hemos confundido todo con interferencias. Es completamente posible que ya hayamos grabado la señal. Una breve anomalía, una ráfaga extraña, algo que no encajaba en nuestros modelos y que, precisamente porque no parecía un mensaje, archivamos como ruido. SETI no es solo una búsqueda de alienígenas. Es una prueba de si seríamos capaces de reconocer la inteligencia en absoluto. ¿Por qué SETI es más difícil de lo que parece? Cuando la mayoría de las personas imagina la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se imagina algo muy simple. En algún lugar del universo, una civilización alienígena construye un transmisor, lo apunta hacia las estrellas y comienza a emitir un mensaje. Nosotros construimos una gran antena de radio, la apuntamos de vuelta y un día escuchamos una señal que dice «Hola». Esa imagen es reconfortante. Es ordenada. Sugiere que el primer contacto será obvio, inconfundible y oportuno. Pero la búsqueda real de inteligencia alienígena no se parece en nada a eso. SETI no es una llamada telefónica. Se parece más a la arqueología, la ciencia forense, y el reconocimiento de patrones llevados a cabo a través de años luz y milenios. Cualquier señal que detectemos habrá llegado mucho después de ser enviada. Despojada de contexto, distorsionada por la distancia y enterrada en el ruido cósmico. Es posible que ni siquiera esté destinada a nosotros. Podría ser accidental, automatizada o el efecto secundario de algún proceso industrial. La civilización más cercana podría no estar a 50 años luz, sino a 1000. A esa distancia, incluso una civilización emitiendo como la Tierra de los años 70 desaparecería entre el ruido de fondo. Esa es la imagen clásica de SETI que la mayoría imagina. Pero no es el único enfoque y ya no es el principal. En la práctica, SETI no se trata de esperar a que los alienígenas hablen. Se trata de hacerse una pregunta mucho más difícil. Si existe vida inteligente en otro lugar, ¿qué huellas dejaría? Y las reconoceríamos si las viéramos. Hoy recorreremos cómo comenzó SETI, por qué sus primeras suposiciones tenían sentido, por qué esas suposiciones resultaron ser incompletas y cómo ha evolucionado esa búsqueda. Este es un episodio introductorio, un mapa del terreno. Así que cubriremos los fundamentos sin asumir conocimientos previos. Pero también exploraremos ideas que suelen quedar fuera de las explicaciones más simples. Porque el silencio hasta ahora no significa necesariamente que no haya nadie ahí fuera. Puede que simplemente hayamos estado escuchando las cosas equivocadas. El nacimiento de SETI. Radios, optimismo y la búsqueda temprana. SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Surgió a mediados del siglo XX, en el momento en que la tecnología de radio estaba transformando la civilización humana. Las ondas de radio podían cruzar océanos, atravesar nubes y llegar al espacio. Por primera vez, la humanidad podía imaginar comunicarse a través de distancias interestelares. Desde esa perspectiva, la radio tenía todo el sentido. Era económica, bien comprendida y capaz de viajar enormes. Distancias al límite de velocidad máximo del universo, la velocidad de la luz. Si existían alienígenas y si intentaban comunicarse, la radio parecía la opción obvia. Los primeros proyectos de búsqueda reflejaban esta lógica. Los astrónomos comenzaron a explorar estrellas cercanas en busca de señales de radio de banda estrecha. Señales tan limpias y precisas que es extremadamente improbable que sean producidas por procesos astrofísicos naturales, que casi siempre emite en amplias bandas de frecuencias. Una estación de radio FM típica transmite en algún punto entre los 88 y los 108 MHz. Y las estaciones individuales ocupan rangos mucho más estrechos, aproximadamente 1/1000 de esa frecuencia. Bandas extremadamente finas. Júpiter, en cambio, es una fuente de radio natural increíblemente ruidosa.
que emite interferencias intensas en un rango amplio de aproximadamente 3 a 40 MHz, e incluso en frecuencias más bajas, por debajo de la banda de radio M. Gran parte de esas emisiones de baja frecuencia nunca llega al suelo porque la atmósfera terrestre las bloquea. Júpiter es, entonces, una fuente de banda ancha, el equivalente radiofónico de la luz blanca en óptica, donde múltiples frecuencias se mezclan entre sí como la luz de una bombilla o del sol, en lugar de concentrarse en una línea ultrafina del espectro como un color puro. Por supuesto, nadie esperaba que los alienígenas sonaran como voces humanas o música, pero sí podrían transmitir patrones simples e inconfundiblemente artificiales. Pulsos repetitivos, números primos o señales ancladas a una frecuencia estable. Este enfoque no era ingenuo. Refleja un concepto fundamental en el debate sobre SETI, los extraterrestres y la paradoja de Fermi. La inteligencia reconoce a la inteligencia y es posible intuir qué características hacen que una señal sea más fácil de detectar. El método se basaba en lo que los propios humanos estaban haciendo en aquel momento. La Tierra filtraba ondas de radio al espacio a través de transmisiones de televisión, sistemas de radar y comunicaciones militares. Una civilización tecnológicamente joven, recién descubriendo la radio, sería naturalmente muy ruidosa. También había una suposición más profunda, raramente expresada de forma explícita. Los estudios asumían que comunicarse era barato comparado con viajar. Construir naves estelares era difícil, lento y costoso. Enviar señales era sencillo. Así que si civilizaciones alienígenas existían pero no nos habían visitado, quizás aún podrían hablarnos. Y algo crucial, ya sabíamos que nuestros telescopios no detectarían comunicaciones cotidianas, destinadas a usarse a unos pocos cientos de kilómetros de distancia en la superficie de un planeta. No podríamos escuchar sus programas de televisión. No podríamos interceptar su radar. Si llegábamos a escuchar algo, no sería el equivalente tecnológico nuestro transmitiendo series de entretenimiento sin más. Sería intencional. Una señal de saludo. Un faro de enseñanza. Una piedra roseta deliberada, diseñada para presentar una nueva civilización a la galaxia. Transmitida con una potencia órdenes de magnitud superior a cualquier comunicación cotidiana. No estábamos escuchando a nuestro gemelo. Estábamos escuchando un faro, un punto diseñado para ser visto. Esa suposición fundamental moldeó décadas de estrategias de búsqueda. Escuchábamos mensajes porque esperábamos que existieran, o al menos que fueran la forma más sencilla de detectar civilizaciones alienígenas si es que existían. ¿Por qué la radio tenía todo el sentido? ¿Y por qué no funcionó? A medida que pasaron las décadas, la búsqueda continuó y el universo permaneció obstinadamente en silencio, al menos en lo que respecta a señales inequívocas y definitivas. Muchos esperaban algo claro y evidente, aunque no necesariamente fácil de descifrar. Hubo falsos comienzos, como los cuásares que parecían sospechosos, o la famosa señal WOW detectada en Ohio en 1970. Sobre la que existen numerosas teorías pero ningún consenso real. Y aunque la mayoría de los expertos creen que probablemente fue de origen natural, muchas personas razonables consideran que podría ser de origen alienígena. Podría dedicarse un episodio entero a esas teorías y quizás valdría la pena hacerlo. Pero por ahora sigue siendo la excepción y la señal en sí no parece contener patrones claros. Sin repetición de pulsos, sin modulación, sin señales de seguimiento. Lo que fuera, no era el faro que esperábamos. Esta ausencia generalizada de detección suele presentarse como un fracaso, pero es mejor entenderla como una lección. La búsqueda por radio no fracasó porque la idea fuera absurda. Fracasó porque se basó en suposiciones que resultaron estar incompletas. El primer problema es la fuga de señales. Las emisiones de radio de la Tierra eran muy potentes en los primeros tiempos, pero no se mantuvieron así. A medida que la tecnología de comunicaciones avanzó, las señales se volvieron más eficientes, más comprimidas y más direccionales. Dejamos de lanzar potentes transmisiones al cielo y comenzamos a enviar señales de baja potencia perfectamente enfocadas exactamente donde se necesitaban.
Una civilización madura no permanece radiactivamente brillante para siempre. Ser ruidoso es una fase. La eficiencia es el destino final. Así que se vuelve más silenciosa. Aunque podría mantenerse activa con señales como las del GPS o de tiempo y fecha, el hecho de que la mayoría de las comunicaciones sean silenciosas no significa que no existan balizas deliberadas. O vallas publicitarias escandalosamente brillantes invitándote a comprar en Tau Ceti. El segundo problema es la economía energética. Las balizas de radio omnidireccionales desperdician cantidades enormes de energía. Incluso una civilización con acceso a recursos energéticos a escala estelar sigue enfrentando compromisos difíciles. Podrían permitirse fácilmente una señal que abarcara toda la galaxia, pero eso no significa que sean descuidadamente derrochadores. Todo el mundo tiene un presupuesto y probablemente alguien buscando una excusa para recortarlo o para acusar al responsable de ser un despilfarrador. El poder gastado gritando al vacío es poder que no se invierte en computación, infraestructura o expansión. Y gritar indefinidamente en todas direcciones es la forma menos eficiente de comunicarse que pueda imaginarse. Aquí surge una idea clave. Tener una energía inmensa no significa malgastarla. Las civilizaciones avanzadas probablemente son eficientes, no extravagantes. Avanzado no significa imprudente. El tercer problema es el ruido. El espectro de radio está saturado. Las fuentes astrofísicas naturales producen emisiones de radio en una amplia gama de frecuencias, como Júpiter. Las civilizaciones, mientras tanto, aprenderían rápidamente a codificar y comprimir sus comunicaciones, haciendo que se mezclen con el ruido de fondo en lugar de destacar como patrones simples y repetitivos. En resumen, la búsqueda por radio asumió que los extraterrestres serían ruidosos, derrochadores y obvios, y esa suposición no sobrevive al contacto con la economía, la ingeniería ni las observaciones reales. El silencio en este contexto no es sorprendente. Es exactamente lo que deberíamos esperar. El cambio de perspectiva, de preguntarnos si están hablando a preguntarnos qué están haciendo. A medida que estas limitaciones quedaron claras, la búsqueda de inteligencia extraterrestre comenzó a evolucionar. En lugar de simplemente preguntarse si las civilizaciones alienígenas estaban transmitiendo mensajes, los investigadores empezaron a hacerse una pregunta más fundamental. ¿Qué harían realmente las civilizaciones avanzadas? ¿Y qué rastros inevitables dejaría esa actividad? Esto marca un cambio crucial. La comunicación es opcional, la industria no lo es. El objetivo de la inteligencia y la tecnología es que alteras el mundo natural para sobrevivir y prosperar en él, y esto, por definición, debe dejar una huella. Una civilización podría elegir no comunicarse, podría ser cautelosa, indiferente o simplemente desinteresada en anunciar su presencia, pero cualquier civilización que crezca más allá de su planeta natal debe manipular la energía y la materia a escalas cada vez mayores. Y esas actividades tienen consecuencias físicas que no pueden ocultarse por completo. Esta revelación abre la puerta a nuevos enfoques. Buscar no mensajes, sino tecnosignaturas, evidencias detectables de tecnología, en contraposición a las biosignaturas, que son señales de cualquier forma de vida, como un planeta que refleja más luz verde de lo esperado. Pero antes de llegar al ejemplo más famoso de las tecnosignaturas, existe un paso intermedio, uno que aún involucra comunicación, aunque de una forma radicalmente distinta. El SETI láser, hablar con linternas en lugar de bocinas. Si las transmisiones de radio son bocinas, ruidosas, dispersas e ineficientes, entonces los láseres son linternas, precisas, enfocadas y eficientes. El SETI láser se basa en una idea simple. En lugar de emitir señales débiles en todas direcciones, una civilización podría enviar pulsos de luz extremadamente breves e intensos directamente hacia estrellas específicas. Un único pulso láser de un nanosegundo, correctamente enfocado, puede superar brevemente el brillo de una estrella entera cuando se observa desde el ángulo correcto. Y aunque un láser también se dispersa con la distancia, puede concentrarse hasta abarcar toda la zona habitable de un sistema estelar, permitiendo apuntar a cada sistema de la galaxia con menos energía, pero mayor alcance que una señal omnidireccional que solo llegaría a 1/1000ª parte de esos sistemas. El espacio está casi vacío.
¿Para qué desperdiciar energía hablándole al vacío? La ventaja clave aquí es la eficiencia. Las señales láser concentran la energía en un haz estrecho, aumentando drásticamente la detectabilidad y reduciendo el consumo total de potencia. Además, son inconfundiblemente artificiales. Las estrellas no producen pulsos ópticos de nanosegundos con una cadencia precisa y repetida. La comunicación láser también implica intención. No se apunta accidentalmente a un sistema estelar con un láser perfectamente dirigido. Hacerlo requiere conocimiento de mecánica orbital, movimiento propio y distancias estelares. Sugiere que quien envía el mensaje sabe a quién le habla, o al menos a quién intenta llegar. Esta capacidad de apuntar permite algo que la radio no puede lograr fácilmente: la personalización. Una señal láser podría sincronizarse con la duración del día o del año de un planeta. Podría codificar información espacial en una cuadrícula de píxeles. Podría funcionar menos como una transmisión y más como un golpe en la puerta. Imagina recibir un pulso de un segundo que parpadea 365 veces en unos pocos minutos y que se repite exactamente 24 horas después. Eso consume muy poca energía, pero deja absolutamente claro que la señal es artificial. Y además proclama en voz alta que ese planeta fue el objetivo elegido, lo que invita a responder en lugar de intentar esconderse. Es como que alguien golpee la ventana del comedor mientras toda la familia está sentada a la mesa y los salude con la mano. Ya es demasiado tarde para fingir que no hay nadie en casa. Hay razones comprensibles para dudar antes de responder a un mensaje así, pero este enfoque tiene otra ventaja importante. Las señales dirigidas son discretas. Una civilización que usa comunicación láser puede contactar objetivos específicos sin anunciarse ante toda la galaxia. Eso puede ser crucial en un universo donde la cautela es racional y llamar la atención no siempre es deseable. El SETI láser no asume que los extraterrestres son charlatanes. Asume que, si eligen comunicarse, lo harán de forma eficiente, deliberada y silenciosa. Y esa suposición se alinea mucho mejor con el comportamiento real de la tecnología avanzada. Si el Paradox de Láser pregunta cómo los alienígenas podrían comunicarse con nosotros de forma eficiente, la ciudad dysoniana les hace una pregunta mucho más perturbadora. ¿Y si jamás intentan hablar? La ciudad dysoniana lleva el nombre del físico Freeman Dyson, quien propuso que las civilizaciones avanzadas podrían rodear sus estrellas con estructuras colosales para capturar energía. La clave no era la megaestructura en sí, sino la lógica detrás de ella. Cualquier civilización que continúe creciendo, ya sea en población, computación o industria, eventualmente enfrentará límites energéticos. Y la fuente de energía a gran escala más obvia, sin necesidad de nueva física, disponible para una civilización planetaria, es su propia estrella. Ni siquiera hace falta construir una esfera sólida alrededor de ella. Incluso un enjambre disperso de satélites, hábitats o colectores que intercepten una fracción de la energía estelar cambiaría fundamentalmente cómo esa estrella aparece ante observadores distantes. La energía capturada debe usarse, y la energía usada debe liberarse como calor residual. La termodinámica no negocia. Las estrellas no parpadean amablemente. Si una parece más tenue de lo esperado y más caliente de lo normal, algo está interceptando esa energía. Construir un enjambre de Dyson es difícil, como construir una autopista es difícil, no como diseñar un procesador. Más tecnología ayuda, pero en esencia se trata de fuerza bruta, no de sofisticación. Tendemos a asumir que las civilizaciones en crecimiento eventualmente construirían uno, completo o parcial, y probablemente alrededor de cualquier estrella que colonicen. Esto no oscurece la estrella por completo, solo transforma el espectro que emite. La Tierra absorbe luz solar visible y la emite como radiación infrarroja, según nuestra temperatura planetaria. La energía no puede destruirse por ningún medio que conozcamos, así que cualquier estructura que absorba energía seguirá calentándose hasta emitir una cantidad equivalente en otras frecuencias, o hasta consumirse por completo. Eso convierte el calor residual en una de las señales tecnológicas más confiables que podemos imaginar. Una estrella que parece más tenue en luz visible pero inusualmente brillante en infrarrojo puede no ser extraña. Puede estar simplemente
ocupada. Un enjambre de Dyson no necesita estar completo. Incluso el 1% de la energía de una estrella representa un poder de escala megacivilizatoria. El poder de la búsqueda dysoniana es que no asume intención. Una civilización podría elegir no comunicarse, ser cautelosa, aislacionista, estar extinta o ser completamente postbiológica. Podría ni siquiera concebirse a sí misma como civilización, quizás sea una mente colmena o una inteligencia artificial. Pero si realiza trabajo a gran escala, ejecuta simulaciones, fabrica estructuras, mueve masa o mantiene hábitats, dejará huellas en el presupuesto energético de su sistema. Esto reformula la búsqueda de vida inteligente de manera profunda. En lugar de escuchar saludos, comenzamos a escanear infraestructura. No buscamos un hola, buscamos actividad. Pero hay también una implicación inquietante. Esta búsqueda podría detectar civilizaciones que ya no son conscientes en ningún sentido significativo. Sistemas automatizados, ecologías industriales automantenidas o sistemas estelares controlados por máquinas podrían persistir mucho después de que sus creadores desaparecieran. En ese caso, la búsqueda se convierte en algo menos parecido a espiar conversaciones ajenas y más parecido a arqueología cósmica, descubrir ruinas que aún brillan con un propósito residual. Y a diferencia de los mensajes, las ruinas no necesitan estar dirigidas hacia nosotros para ser encontradas. Señales, artefactos y ecos. 3 objetivos completamente distintos. Una de las razones por las que los debates sobre este tema se vuelven confusos es que solemos agrupar cosas muy diferentes bajo una misma palabra, señal. En realidad, la búsqueda contempla al menos 3 categorías distintas de evidencia, cada una con sus propios supuestos y riesgos. La primera son las señales, intentos deliberados de comunicación. Balizas de radio, pulsos láser, mensajes codificados. Estas presuponen un emisor que quiere ser notado y cree que alguien está escuchando. Son la forma más dramática de contacto y la más cargada culturalmente. Las señales implican diplomacia, curiosidad o al menos conciencia de otras mentes. La segunda categoría son los artefactos. Megaestructuras, atmósferas planetarias alteradas, ingeniería estelar u objetos colocados deliberadamente en órbitas estables. Los artefactos no necesitan transmitir nada, simplemente existen. Su detectabilidad depende de su escala, longevidad y contraste con los procesos naturales. Un artefacto puede estar abandonado, olvidado o aún en uso, pero su mera presencia dice algo poderoso. Alguien estuvo aquí. La tercera categoría son los ecos. Son efectos secundarios de la actividad, no su propósito. Fugas de comunicación, calor residual, modulación periódica de energía, subproductos industriales. Cosas que no estaban destinadas a ser vistas, pero que son difíciles de ocultar. Los ecos son especialmente valiosos precisamente porque no están filtrados por la intención. Una civilización puede elegir no hablar y aún así ser escuchada. Cada categoría cuenta una historia diferente. Las señales implican intención. Los artefactos implican ambición. Los ecos implican movimiento. En esencia, una señal apunta a una mente que se extiende hacia el exterior. Un artefacto apunta a ingeniería y planificación a largo plazo. Un eco apunta a actividad, pero no necesariamente a conciencia. Y cada categoría tiene sus propios modos de fallo. Podríamos perder señales porque son demasiado breves, demasiado dirigidas o codificadas de formas que no reconocemos. Podríamos perder artefactos porque no sabemos cómo luce lo artificial a escalas estelares. Podríamos perder ecos porque los confundimos con ruido o fenómenos naturales. Comprender esta búsqueda significa entender cuál de estas categorías estamos persiguiendo y qué suposiciones estamos introduciendo sin darnos cuenta. El reconocimiento es más difícil que la detección. Incluso si una inteligencia alienígena deja rastros detectables, no hay garantía de que los reconozcamos como tales. La detección es un problema técnico. El reconocimiento es un problema cognitivo. La astronomía moderna ya lucha con esto. Encontramos rutinariamente objetos que desafían toda clasificación sencilla. Estrellas que se oscurecen de forma irregular. Galaxias con espectros inusuales. Ráfagas de radio rápidas con patrones de repetición desconcertantes.
En la mayoría de los casos, la solución resulta ser natural aunque desconocida. Pero ese proceso puede llevar años o décadas y depende de construir contexto a través de observaciones repetidas. Las tecnosignaturas alienígenas enfrentarían el mismo problema, solo que mucho peor. Por definición serían sin precedentes. Una señal podría ser registrada, catalogada y archivada sin que nadie se diera cuenta de que era artificial. Un pulso láser visto una sola vez y nunca más podría descartarse como un fallo instrumental. El exceso de radiación infrarroja podría explicarse simplemente como polvo cósmico. Las anomalías tienden a ser suavizadas por científicos prudentes, no porque tengan la mente cerrada, sino porque la historia nos enseña que la naturaleza es extraordinariamente buena sorprendiéndonos. Y existe además un sesgo inherente en la ciencia, que es el estudio del universo natural. Tendemos a asumir causas naturales por defecto. También existe el problema de la codificación. Incluso un mensaje intencional puede no parecer un mensaje en absoluto. A menudo se asume que las matemáticas son un lenguaje universal. Pero las matemáticas, tal como las practicamos los humanos, están profundamente moldeadas por nuestra biología, nuestra cultura y nuestra experiencia sensorial. Patrones que parecen obvios para una mente pueden ser completamente invisibles para otra. La compresión también agrava el problema. Una comunicación eficiente elimina la redundancia, precisamente lo que nos ayuda a detectar estructura. Cuanto más avanzada es la señal, más se parece al ruido aleatorio. Una señal perfectamente comprimida es indistinguible del caos, a menos que sepas cómo descomprimirla. Para un observador sin preparación, los mensajes más avanzados pueden ser los menos reconocibles. El contexto importa aún más. Una señal repetitiva podría significar atención, podría significar sincronización, o podría no significar absolutamente nada fuera de su sistema original. Sin suposiciones compartidas, descifrar un mensaje se convierte en un largo proceso iterativo, no en un momento de revelación instantánea. Lo que significa que la paciencia, la humildad y la curiosidad no son simples virtudes. Son rasgos de supervivencia para comprender un universo que quizás ya esté activo de formas que aún no hemos aprendido a ver. Hoy exploramos cómo buscamos civilizaciones alienígenas y qué podríamos notar primero. Pero vale la pena recordar que podríamos pasar por alto algo extraordinario simplemente porque no lo reconocemos como vida. Con eso en mente, continuemos. Lo que es el SETI hoy en día. El SETI moderno ya no es un único proyecto ni una única técnica. Es una estrategia en capas que se superpone con gran parte de la astronomía misma. Cabe señalar que SETI es tanto el nombre general para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, como también la abreviatura del Instituto SETI, la organización más conocida en este campo. Aquí usamos el término en su sentido más amplio. El METI o SETI activo es el enfoque opuesto, no escuchar sino enviar mensajes de contacto. Las búsquedas de radio continúan, pero ahora son más amplias y agnósticas, explorando vastas franjas del cielo en lugar de unas pocas estrellas favoritas. Los estudios ópticos e infrarrojos buscan breves pulsos láser o características espectrales inusuales. Los telescopios infrarrojos rastrean exceso de calor que no debería estar ahí. Y la ciencia planetaria busca química atmosférica que sugiera industria más que biología, aunque también estamos atentos a eso. Técnicamente, esto no es SETI en el sentido clásico, ya que las biofirmas podrían indicar simplemente un planeta cubierto de algas o líquenes primitivos. Las herramientas de aprendizaje automático analizan enormes conjuntos de datos buscando no señales específicas, sino anomalías que desafían toda explicación lógica. Este es un cambio fundamental. El SETI ya no pregunta si alguien nos ha llamado. Ahora pregunta si algo en este universo se comporta de una manera que no tiene sentido sin la presencia de inteligencia. El SETI moderno adopta un enfoque mucho más paciente, sin esperar una señal de saludo en ningún momento inmediato. Y eso es completamente apropiado. Las civilizaciones que puedan existir ahí afuera no están sincronizadas con nosotros. Pueden ser más antiguas o más jóvenes por miles de millones de años. Sus tecnologías pueden estar floreciendo o haber desaparecido ya por completo.
El SETI no es un momento puntual en el tiempo. Es un proceso continuo y permanente. Uno que mejora automáticamente a medida que nuestros instrumentos y modelos avanzan. Cada nuevo telescopio, cada exploración de exoplanetas, cada mejor comprensión del comportamiento estelar agudiza nuestra capacidad de detectar cuando algo simplemente no encaja. Vale la pena saber también que el SETI no es algo en lo que solo participen profesionales. Muchos esfuerzos modernos del SETI dependen del procesamiento de cantidades masivas de datos, y parte de ese trabajo está abierto a la participación del público. Los proyectos de ciencia ciudadana permiten que voluntarios ayuden a analizar señales, clasificar anomalías o contribuir con poder de cómputo a grandes exploraciones. No se necesita un telescopio en el jardín, solo curiosidad y un poco de paciencia. Y aunque existe la sospecha de que quizás no haya nadie escuchando y tal vez nadie en toda esta galaxia, esa es una conclusión que surge de la incertidumbre, no de la certeza. Y la incertidumbre no es vacío. El SETI es económico, científicamente valioso y está profundamente ligado a cómo entendemos la inteligencia y la civilización. Incluso si nunca encuentra a nadie, agudiza nuestra visión del universo. Y si estamos equivocados, puede importar más que casi cualquier otra cosa que hagamos jamás. El SETI es un espejo, no una llamada telefónica. Con frecuencia se presenta como una búsqueda de otros, pero también es una forma de estudiarnos a nosotros mismos. Cada suposición que hacemos sobre las civilizaciones alienígenas, cuánto duran, con qué intensidad transmiten, cuánta energía consumen, si eligen ser visibles o no, refleja una suposición sobre lo que la inteligencia se convierte cuando madura. Cuando el SETI no encuentra nada, esa ausencia sigue diciéndonos algo. No que el universo esté necesariamente vacío, sino que la inteligencia puede ser silenciosa, eficiente, cautelosa, breve, o simplemente desinteresada en anunciarse. La lección más importante que el SETI nos ha enseñado hasta ahora es la humildad. La inteligencia no garantiza visibilidad. La tecnología no garantiza comunicación y la existencia no garantiza supervivencia. Eso es un recordatorio de que el universo es vasto, antiguo y no tiene ninguna obligación de ser obvio para nosotros en nuestro pequeño punto azul pálido. Y es también un silencioso estímulo para construir civilizaciones que valga la pena detectar, independientemente de si alguien más lo hace alguna vez.